Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del hermano país de México y declarando a México territorio liberado del modelo neoliberal, inicia una etapa diferente para México, para el continente y también para la humanidad. Los últimos acontecimientos 3 años después de la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, con la llegada de este conflicto a operación militar especial de Rusia en Ucrania y las aseveraciones del propio Larry Fink, jefe supremo, CEO de BlackRock, el banco de inversiones más grande del mundo, conforme Rusia ha puesto punto final al modelo neoliberal, en realidad marca el inicio de lo que ya se veía venir desde hace muchos años y que el gran geopolítico Alfredo Jalife ya lo reconocía y lo vislumbraba en sus libros. Acompáñame a analizar este importantísimo tema justamente de un análisis tomado del doctor Alfredo Jalife Rami, aquí en Inti News y en Inti Noticias. Para ti comenzamos un nuevo programa. La desglobalización neoliberal financierista en curso tiene su reflejo en la desglobalización neoliberal política, como se detectó en las elecciones de Francia y Colombia, pero también en la irrupción de la revuelta indígena contra el globalista neoliberal Guillermo Lasso en Ecuador, vulgar artefacto del efímero TikTok. En solo 2 meses, el presidente francés Emmanuel Macron, anterior empleado del Banco Rothschild, reelegido para otro quinquenio, sufre una cachetada al perder su mayoría absoluta, 245 escaños, con el 38.6% de votos, que pone en riesgo sus reformas globalistas neoliberales ante el ascenso de la coalición de izquierda, NUPES, con 131 escaños, es decir, el 31.6%, encabezada por Jean-Luc Mélenchon, y el tsunami de la extrema derecha de Marine Le Pen, que arranca por primera vez 89 escaños, es decir, el 17.3% del Parlamento francés. Fue la revancha de los chalecos amarillos. Así, Macron, criticado acerbamente por ser elitista y estar alejado de los problemas citadinos y rurales de los ciudadanos, se encuentra atrapado entre el ESILA de la coalición de izquierda y el Caribdis de la extrema derecha, que según los hermenautas de la política doméstica auguran una ingobernabilidad si es que no desemboca en caos. Pese a obtener una mayoría legislativa que no le otorga la facilidad de pasar sus controvertidas reformas neoliberales a contracorriente histórica, el descalabro de Macron sacude a toda Europa, ya que Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea de 27 países que pueden quedar huérfanos y a la deriva para ser presas del arsenal nuclear de la dupla anglosajona Estados Unidos-Gran Bretaña dentro de la OTAN. ¿Ganó Putin y perdió el comediante Zelensky en las elecciones legislativas en Francia, cuando tanto Mélenchon como Le Pen son anti-europeos y anti-OTAN? No le produjo beneficio alguno a Macron su demagógica visita electorera a Kiev, donde tuvo un abrazo catalogado de muy extraño con Zelensky, lo cual en última instancia resultó contraproducente en la psique rebelde del electorado francés. En forma insólita, más que inédita, la Asamblea exhibe tres polos totalmente opuestos entre sí,
a grado de que el rotativo Le Figaro, de la llamada derecha, alega que Macron tiene la prueba de una Francia ingobernable. Le Soir asienta que el resultado es inquietante también para Europa, ya que la única potencia nuclear europea sale debilitada frente a crisis mayores, la guerra en Ucrania, la recuperación económica, la crisis ambiental, etc. Con una asamblea legislativa tan dividida que sin duda jamás había sido tan anti-europea. La elección en Francia exhibe que la dicotomía añeja entre izquierda y derecha del siglo XVIII, curiosamente emanada de la definición topográfica de los realistas girondinos que se sentaban a la derecha y los jacobinos que lo hacían a la izquierda, ha quedado rebasada en la misma Francia, donde prospera más la dicotomía hoy vigente entre globalistas neoliberales y soberanistas nacionalistas. En Francia y Colombia se gestó una nueva revuelta ciudadana, con diferentes entonaciones contra el antropófago modelo globalista neoliberal. En Colombia es más dramático, porque desde la primera vuelta fue humillado el uribismo de Medellín, hermano simbiótico del fugaz y rapaz calderonismo en México y fujimorismo en Perú. Más allá del triunfo apretado del izquierdista Gustavo Petro frente al empresario de extrema derecha Rodolfo Hernández, que sepulta militar y teóricamente el paramilitarismo del narco-uribismo, llamó poderosamente la atención la felicitación inmediata del secretario de Estado, el házaro Anthony Blinken, cuando Estados Unidos detenta 9 bases militares que todavía no han sido motivo de cuestionamiento alguno. Todo lo contrario, asombrosamente Blinken desea estrechar sus relaciones con Petro, quien por cierto promete una agenda ambientalista verde nada disímbola del Partido Demócrata de Estados Unidos. Otro de los elementos fundamentales en esta problemática actual, por supuesto, es el tema alimentario. Alfredo Jalife afirma que desde hace 14 años advirtió sobre la guerra alimentaria propalada por el cártel anglosajón, ABCD, como resultado de la desregulación globalista neoliberal y la privatización agrícola, donde brilla el autonombrado filántropo George Soros, convertido en el dueño de la pampa argentina, donde el 50% de las tierras arables son prácticamente de monocultivo de soya, a expensas de otros granos. Desde entonces, Jalife desglosó a una docena de compañías claves aliadas a unas 40 empresas medianas que dominan la cadena alimenticia, en cuya cúpula se encuentra el cártel de las 6 transnacionales de granos, donde destaca su ABCD, Archer Daniels Midland, ADM, Bunch-Born, Cargill y Dreyfus. Sin adentrarnos a la guerra alimentaria de los panes a la que alerta en forma dramática Luigi Di Maio, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, reportado por el exorcizado Russia Today, el editorialista británico George Monbiot del rotativo The Guardian, muy cercano al globalista neoliberal házaro George Soros, advierte que nuestro sistema alimentario está a punto de colapsar, como sucedió con los bancos en el 2008. Se infiere que por nuestro GM se ha de referir al cártel alimentario anglosajón. La ONU, por otro lado, anda en búsqueda de la extraviada seguridad alimentaria, mientras GM expone que los grupos científicos han alertado sobre la vulnerabilidad y fragilidad del sistema alimentario global. La administración Biden, que en forma insólita padece una penuria inconcebible de alimentos para bebés por la disrupción de la cadena de suministros, con sus epígonos de la OTAN y la Unión Europea, inculpan el disparo de los precios de alimentos a la captura del ejército ruso de las tierras fértiles de Ucrania.
de risa pues, su famoso Chernozem. Ya en 2019, Rusia y Ucrania exportaron más del 25% del trigo a escala mundial. Es así como GM juzga que, si bien es cierto que la combinación de la pandemia y la invasión de Ucrania son factores importantes, en la etiología de la crisis alimentaria en realidad solo agravaron un problema subyacente. Devela que solo 4 transnacionales controlan el 90% del comercio global de granos. Con base en una clásica investigación de Oxfam de hace 10 años, los secretos de los cereales, los máximos mercaderes de granos en el mundo y la agricultura global, donde descuellan las megaganancias del cártel ABCD, al unísono de su especulativo modelo de negocios y la financiarización de la producción agrícola y su subsecuente bursatilización, es decir, su especulación en bolsa. GM demuestra persuasivamente cómo la industria alimentaria se ha vuelto íntimamente acoplada al sector financiero, lo que a juicio de los científicos hacen a la industria alimentaria más susceptible a quiebras en cascada. GM cita una publicación de Nature Sustainability que reporta que en los sistemas alimentarios la frecuencia de impacto se ha incrementado a una escala global a través de los tiempos en tierra y mares. GM cita su libro Regénesis, donde arguye que esta serie en escalada de impactos contagiosos exacerbadas por la especulación financiera es lo que ha empujado la hambruna global. Por lo pronto, en África, Chad, con 17 millones de habitantes, decretó la urgencia alimentaria, mientras India, segundo productor mundial de trigo, un país obligado a alimentar a 1.300 millones de habitantes, invocó amenazas a su seguridad alimentaria, por lo que prohibió sus exportaciones de trigo, lo cual alienta una ola de proteccionismos alimentarios. ¿Quién sigue? Alfredo Jalife Rame.